Bueno, pues Eh, a todo lo que vais entrando, gracias por estar aquí. De nuevo, os pido disculpas. Cosa del directo, Eugenio tiene un problema en su canal, no puede invitarme en sus directos, creo que está Porque bloqueado. yo no soy tan famoso como él. No, porque tienes que estar, bueno, tienes que hacer más directos frecuentemente. Por eso la plataforma, en el momento en el que no haces nada, pues no sé si te echará barato. Sinceramente no lo sé porque nunca me ha pasado. Así que, bueno, en principio, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias a todas las personas porque estáis conectados. Os pediría por favor que apoyéis el directo, que le deis a la pantallita, que podáis compartir. Bueno, como ya os he anunciado, hoy tenemos la grata visita de alguien muy especial para mí, porque aparte de ser familia mía, es primo mío, es alguien con quien comparto muchísimas cosas de mi fe. También tengo que decir que fue por un poco de tiempo pastor mío, también fue líder de jóvenes en los cuales yo también estaba y es una persona maravillosa, hermano, donde creo que tiene mucho que decirnos y el motivo de este Te ha pillado. directo es porque, bueno, pues, ¿me escucháis? Ah, esto es un desastre. ¿Vale? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues el motivo de este directo, como bien habéis dicho, como bien habéis visto en las historias de Instagram y como he estado anunciando, Eugenio González ha sacado un nuevo libro, se llama Entre la túnica y la corona. Es un libro que habla de la vida de José. Es un libro maravilloso, hermanos. Es un libro muy cortito, apenas tiene 70, 80 páginas. Y bueno, pues quiero que él nos hable, nos cuente un poco el porqué de este libro, el porqué de tantas personas que vemos en la Biblia, tanto hombres como mujeres, personas que han vivido un largo desierto, personas que han tenido muchísimos problemas. ¿Por qué elegir la persona de José? ¿Y cuál es el trato personal que Dios ha tenido con tu vida, Eugenio, a través de este libro? Quiero que nos cuentes un poquito de este libro, de por qué José y qué te motivó para poder escribirlo. ¿Se me escucha, Bueno, chico? que me, bueno, vamos. Para empezar un poco con el principio. Sí, ahí lo tienes a ver Perfecto. también. Bueno, lo primero, que Dios os bendiga a todos. Es un placer estar en este canal maravilloso. A mí es que compartir que sea una charla entre nosotros con, con Dani y con toda la audiencia. Y bueno, día de otro, uno así. Eh, Aunque a lo largo de dar seminarios, como estoy explicando en las iglesias, damos seminarios a lo largo de varios años en el ministerio. Cuando, cuando terminas una materia, pues te das cuenta que si juntas todos los escritos que tienes, pues puedes hacer fácilmente un libro. Y bueno, a lo largo de estos años han nacido varios libros escritos como Los dones del Espíritu Santo, eh, ha nacido Jesucristo, el tabernáculo, ha nacido Mensaje a las 12 iglesias, a las 7 iglesias, que son 15 sermones, y uno que me acompaña durante mucho tiempo, que se titula Un vistazo a la eternidad, que ese era el que yo pensaba que iba a ser mi primer libro que yo iba a publicar cristiano, Qué ¿vale? maravilla. Digo cristiano porque yo trabajo en mis tiempos libres con una novela secular, que ya escribí la primera parte, y estoy con la segunda, pero lo que yo quería era que el primer libro, que era el que más me pedía la gente por los seminarios, que era el de Un vistazo a la eternidad, es una síntesis de escatología, una síntesis que nunca acaba, que empezó una síntesis y se convirtió en 18 temas, luego se añadieron dos más, incluyendo las 70 semanas, y yo creía realmente que iba a ser, es el primero en que iba a publicar, pero nunca
nunca estaba ese fuego en mí, ese deseo, ese sentimiento de Dios, de decir, bueno, pues publica este libro. Pero a final de año, del año pasado, yo me quedo sin trabajo y decido dedicar ese año, el año entrante, es decir, este año, dedicarle más tiempo a Dios. Si le dedicaba X horas, pues intentar dedicarle mucho más tiempo. Y justamente a la entrada del año, el mismo enero, recibí este libro como cuando recibo una predicación, como cuando Dios me habla. Dios despertó en mí hacer un escrito acerca de la vida de José, que empezó prácticamente como cuando Dios me da una serie de mensajes, igual, pero me di cuenta que esa serie de mensajes se podía convertir en un libro, y yo no sé, pero había algo en mí que decía que era el tiempo y el momento justo de publicar un libro. Y bueno, fueron 6 meses intensos. Wow. Y es corto. De hecho, 87 páginas. 90 Increíble. con las finales. Es algo O sea, cortito. 6 meses, 10, 6 meses, 88 páginas. sí, 10.500 y pico palabras. Palabras. Increíble. Realmente es un libro corto. Es un libro corto. Que de hecho, luego hablaremos. Te lo lees en una sentada. Pero yo sabía que eso iba a impactar a gente y bueno, y ahora daremos más detalles. El libro realmente Qué nació bueno. así. El libro nace de esa manera. Es buenísimo, Eugenio. 6 meses para escribir 88 páginas. Esto ya lo estuvimos hablando y creo que, bueno, cuando Dios te dice hasta ahí, terminas y ya está, ¿no? Pero como tú bien nos has contado, nació desde el deseo, desde una experiencia tuya, por un trato personal que el Señor tuvo contigo. Y me gustaría saber por qué, Eugenio, de todas las figuras que hay en la Biblia, como bien he dicho antes, tanto hombres y mujeres que sufrieron, bueno, pues largos desiertos, situaciones que a día de hoy nosotros también vivimos, ¿por qué la persona de José? Porque me ha acompañado, me he sentido muy identificado. A ver, José es un personaje que muchos, pues cualquier cristiano se puede sentir identificado, ¿vale? Incluso luego, este libro es una prueba de que ya no solamente cristianos, sino gente que no es cristiana también se puede sentir identificado cuando leen la historia de José. Pero a nivel personal, José siempre ha sido como un amigo, un personaje de la Biblia que yo me he identificado mucho, es como si hubiese sido un amigo mío Qué que bueno. me ha acompañado en toda mi vida cristiana. Y de hecho, fíjate desde cuándo impactó la vida de José en mi vida. Recuerdo yo que no era... Yo me levanté como predicador en el 2009. Antes de ser predicador, yo pues era líder de jóvenes y bueno, nos llamaban para compartir en varias reuniones de jóvenes. Recuerdo, y lo podría buscar por internet, que a lo mejor ahí está la fecha, pero la fecha del consejo que subieron creo que fue posterior. O sea, lo grabaron y luego lo subieron. Vale. Y incluso si lo puedo buscar, podría ver incluso ahí la fecha. Nos invitaron a una reunión de jóvenes a la iglesia del centro. Recuerdo que era José del centro, el Dani, quien llevaba las reuniones de jóvenes. Yo los acababa de conocer prácticamente. Yo había tenido una experiencia con Dani, que ahora es pastor de la iglesia de La Roca, que seguramente muchos lo conocen. Y bueno, fue un encuentro increíble, porque él iba caminando por el centro, por Cascorro. Y yo iba
comprando, bueno, venía de comprar unas cosas y él me paró en plena calle, me recibió una palabra y me soltó y se fue. Así. Y me desnudó el alma completamente. Y luego se lo conté, le dije, tú me paraste a mí como un loco y me soltaste una palabra y te fuiste. Pues yo quise llevar a toda la juventud que yo llevaba a que le conocieran a él. Bueno, pues ese fue un primer encuentro, luego nos hicieron una reunión de jóvenes y ahí prediqué un consejo que se llamó Soñadores de Grandeza. Y, bueno. y ese consejo fue, ¿cómo lo diría yo? Como un antes y un después en lo que yo sabía lo que Dios me había llamado. O sea, yo había compartido, pero aquella noche marcó un antes y un después, y además fue como inicio algo en tu vida y lo voy a iniciar con José. Qué bueno. Y salió Soñadores de Grandeza, que José fue un soñador de grandeza, y compartí ahí la palabra y a raíz de ahí yo me he sentido identificado. Yo era un joven como José. José cuando empezó a soñar tenía 17 años. Yo apenas los tenía a los 17 años. Y luego, pues, por las cosas que ha vivido José, pues, también en algunas áreas me he sentido muy identificado. Por eso siempre me ha acompañado y me va a acompañar el resto de la vida. Y más con este detalle ya. Qué bueno, Eugenio. Dices una frase en el libro, hablando de 17 años de su juventud, y dices que con 17 años ya no era un niño, No era era un un niño. joven con una madurez forjada en el sufrimiento. El El dolor. dolor lo había transformado en alguien reflexivo, reservado y distinto a los demás. Es que la vida de José Eugenio, desde muy temprana edad, creo que está marcada por el dolor. Claro, la idea de escribir el libro en un relato como si fuese una novela ¿Mm? es para que el lector se dé cuenta el dolor que este joven vivió desde que era un niño. Porque, a ver, yo siempre digo que mejor que la Biblia no existe ningún escrito. Y No. que mejor escrito de José que el de Génesis no existe. Eso yo lo dejo súper claro. O sea, Bueno. mi idea no ha sido hacer como una competición con el libro del Génesis. Esa no ha sido mi idea. Razón que este libro no verás derecho de autor. Cierto. Yo no tengo derecho de autor. Y a ver, esto la gente dice, no, pero es que tienes que tener tu derecho de autor. No, yo no derecho de autor porque la historia de José no es mía. Exacto. La historia de José se la inspiró Dios, se la contó Dios a Moisés en el monte Sinaí. No es mía la historia. Entonces yo no puedo atribuir algo que no es mío. La vida de José le pertenece a otro autor, pero yo he ido en ese relato y agrandarlo. Y hay una película que se llama La historia interminable. Yo era un niño cuando la veía. Trata de la vida de un chico que sufre bullying en su colegio, y un día lloviendo, escapando de los que le hacían bullying, se mete dentro de su colegio, se mete como en un sitio, coge una manta, una manzana, coge un libro, lo abre, empieza a leerlo y de pronto entra en el libro y se mete dentro del libro. La idea de la vida de José era hacer eso. Era coger la vida de José y meternos dentro y agrandar sus historias. Y cuando agrandas sus historias te das cuenta que José, cuando cumplió 17 años, ya había tenido pues 3 pérdidas de seres muy queridos. Y alguien que con 17 años ya ha sufrido 3 pérdidas terribles, pues está marcado por el dolor. Se ha hecho grande antes de tiempo, porque lo único que te hace grande antes de tiempo es el dolor.
El Buenísimo, Eugenio. dolor te madura. Y entonces a José... Y por eso también Dios se fijó en José, porque era el único roto. Y es que a Dios le apasiona a la gente rota. Dios le apasiona a la gente rota. Amén, Eugenio. Creo que cuando vemos el carácter de José, eh, esa persona, porque mira, Eugenio, creo que todos sufrimos consecuencias, desiertos, situaciones adversas. Lo de José es algo increíble. Creo que todos de alguna manera nos podemos ver en una posición, creo que no igual, porque él vivió mucho, pero sí parecida, ¿no? Creo que cada hijo de Dios tiene su desierto personal. Pero la importancia de la reacción, Eugenio, creo que es muy importante, porque uno ante esa situación, en todo lo que está viviendo, siendo un joven, uno puede tirar la toalla y decir, bueno, pues se acabó mi vida. Pero, ¿cómo reacciona José, Eugenio, donde es fiel a Dios desde bien joven? Donde no alterca contra Dios, donde es vendido por sus hermanos, maltratado, siendo la envidia de los demás hermanos, vendido en Egipto, en la cárcel, pierde a su madre, no sabe nada de su hermano pequeño Benjamín, tampoco sabe si su padre ha muerto, Jacob. Uno, al ver eso, dice, bueno, ¿y cómo reacciona un joven así? Pero vemos, Eugenio, a través de la historia de José, en el Génesis, donde yo no veo a José atercando contra Dios, sino siendo fiel. Y tú lo que haces y lo que transmites en este libro es darnos, de alguna manera, una amplitud más de qué es lo que siente José en sus sentimientos, en su corazón, en esa depresión, en el pozo, cuando es vendido, en la cárcel, y narras de alguna manera la vivencia de José, lo que él está viviendo y cómo lo transmite. Porque Dios nos ha dado en la Biblia lo que él ha querido revelarnos, pero también en ese silencio es bueno no decir algo que la Biblia nos dice, pero no está de más poder especular y ver los sentimientos de un joven con 17, 18 años que está viviendo esa locura, Eugenio. Así que no sé qué podrías decirnos tú, desde muy temprana edad, cómo un joven puede comportarse así eh, ante esas circunstancias. ¿A qué se aferraba José? ¿Dónde estaba puesta su fe? Hay muchas cosas que no he escrito, Ujú. eh, porque hubo un momento en que empecé a escribir y, y los capítulos se hacían muy grandes. No, no era mi idea cansar al lector Al lector. claro, porque este libro está escrito principalmente para gente que no está acostumbrada a leer libros. Que sepan lo maravilloso, que pueden leer un libro tomando un café, o en 2 o en 3 días, que lo lean, que les enganche, les apasione, que descubran la magia de leer, de los que leemos, que leer es algo maravilloso para gente que no lee, para gente que no ha leído la Biblia, que luego digan, pero estas historias tan bonitas están en la Biblia. Si esto está en la Biblia tiene que ser increíble. También está escrito para gente que eh, conoce las escrituras y ven eso, ven lo que yo he intentado hacer, pero no he hecho todo lo que yo quería hacer. En este caso, el libro se llama Entre la túnica y la corona. En este caso, hubo un capítulo que se llamaba Soledad, Sí. que no lo he escrito, porque salía de la historia y luego no sabía cómo volver a entrar. Entonces, se ha escrito en mi mente, pero no se ha escrito en el libro, se llamaba Soledad. Porque la soledad o puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, depende a quién invites a tu soledad. Qué bueno. José, desde temprana edad, pudo mantenerse así.
porque siempre invitó a Dios a su soledad. Si te das cuenta, en los lugares más de la historia de José se resalta, pero Dios estaba con José. con José. Amén. Siempre supo, por su conducta, ya no su oración, su conducta, su vida, su forma de vivir, su fe, invitó a Dios a su soledad siempre. Por eso, José vivió una aventura con Dios. Creo que el que vive una aventura con Dios es distinto. Vivir Amén. una aventura con Él. Si hay gente contigo, maravilloso, pero si no hay gente contigo, no pasa nada. Porque estás viviendo una aventura con Dios. Creo que la vida cristiana es vivir una aventura con Dios. Y José, fíjate, el que vive una aventura con Dios no tiene esa dosis de maldad. Porque él se levanta, cuenta a sus hermanos y no lo hace para humillarlos, lo hace para compartir, solamente quiere compartir un sueño, ya está, sí que no iba con maldad. Que los otros lo tomaron desde ese momento, ya no le hablaban pacíficamente. ¿Pero qué culpa tiene él? Si es que él no tiene culpa. ¿Qué culpa tiene él que Jacob haga una túnica de colores y la ponga sobre José? ¿Qué culpa tiene él si es que él no ha pedido ninguna túnica? Entonces, el que tiene una aventura con Dios, el que ha decidido tener una aventura con Dios, se ha invitado a Dios a su soledad, esa dosis de maldad no, por lo tanto, va a salir siempre victorioso de cualquier circunstancia. Yo veo a Dios, yo siempre veo a Dios en la mayor soledad de José, y creo que ese fue el secreto para mantener, de hecho, una de las frases es: hicieron pedazos la vida de José, pero nunca su fe. Qué bueno, genial. Oh. Maravilloso. Me están pidiendo que muestre el libro, a ver si así se ve bien, hermanos. Bueno, Bien se llama Entre la túnica y entre la la corona. túnica y la corona, eso es. Bien has definido lo que has dicho, Eugenio, y sobre todo en el título del libro, porque si José no pidió una túnica, también tenemos que añadir que tampoco pidió una corona. No. Tampoco lo pidió. Vamos a ver, José es maravilloso porque es el personaje que recibe más que nadie sin pedir nada. Increíble. Él no pidió, mira, no pidió la túnica, no pidió ser bueno, cuando hablamos de favorito, el favorito entre ellos, ¿no? De alguna manera. realmente vamos a ver, muchos culpan a Jacob por ese hecho. Mucha gente ha criticado a Jacob porque ha dicho, si no lo hubieras distinguido, no se hubieran fijado en él y no hubiera pasado lo que pasó. No, es que la cuestión no es que José fuera el favorito, es que José era el primogénito. Ahí es. Mira, pero si José era el hijo número 11, ya, pero José se convirtió en el primogénito y de alguna manera tenía que decirle Jacob a sus demás hijos, de ahora en adelante, este es el primogénito. En el libro detallo muy bien esto, porque es un detalle que pasa desapercibido, porque la primogenitura se podía perder por dos motivos. Menospreciarla, como hizo Esaú, o cometer un acto vil, un acto tan cruel que la perdiera la primogenitura. Y eso es lo que pasó en la familia de Jacob, que el primogénito, que era Rubén, la perdió. Perdió la primogenitura por un acto vil. Y claro, ¿quién pasa el salto a la primogenitura? Diría, bueno, pues el segundo hijo mayor, ya, pero es que tenían la opción de ser el segundo hijo o el primer hijo de la esposa. Exacto. Que no es casualidad, sino causalidades, que fue José. Exacto. Que era de la mujer de quien amaba, que era Raquel, por quien Jacob luchó tantos años por ella. Claro, exactamente. Dicen de dejar anclado el título. No sé cómo se hace eso. A ver. Pues mira, por ejemplo aquí.
Luego, al final de este directo, pues diremos cómo, porque he hecho un contrato con un de esto de envío, que es que yo no quiero usar muchas palabras, para que no haya problemas, y a partir de mañana ya puedo empezar a hacer envíos seguros Eso y es. muy económicos. Quien quiera el libro, que me hable a mí en privado o bien al Eugenio. En este caso, podéis hablarme a mí. El título se llama Entre la túnica y la corona. Luego Eugenio nos da un poquito más de detalle de cómo se puede conseguir, ¿vale? Con el envío, etcétera. Es una maravilla, Eugenio. Lo que estábamos hablando. ¿Qué culpa tenía José de que era el favorito de los 11? De alguna manera. Eh, Creo que eso marca un antes y un después en la vida de José. Ya no solo en la vida de Jacob, por cómo él también como padre iba a sufrir esas consecuencias, Eugenio, pero los hermanos al comportarse así de esa manera, creo que muestra una naturaleza exacta de cómo luego Jesús en los evangelios nos enseña de cómo sus hermanos también se comportaron con él. No es casualidad, Eugenio, y creo que se enlaza muy bien una historia y la otra, cuando Jesús cuenta la historia, si no recuerdo mal, creo que es de la viña, donde dice que al venir, al trabajar unos labradores y al enviar para mostrar las noticias, para ver cómo estaba esa viña, de repente vieron a unos y los mataron, los apedrearon. Dios volvió a enviar de nuevo para ver cómo estaba su viña y de nuevo volvieron a apedrearles y a matarles. Y ya Jesús cuenta esta historia, dice, y por último, enviaré a mi hijo, haciendo referencia a Jesús. Tendrán respeto de él. Y dice que cuando le vieron, hay un detalle que creo que se enlaza perfectamente con lo que también dijeron a José. Dice que cuando Jesús cuenta esta historia y le ven, dice, mirad, este es el favorito, matémosle, este es el heredero. Lo que hicieron también los hermanos de José es que cuando le vieron, ¿qué dijeron? Mirad, el favorito de nuestro padre. En pocas palabras, matémosle. Aunque no le mataron, pero le vendieron, ellos ya contaban de que José había muerto. Que luego eso se remonta a cuando José tiene el encuentro con él, ¿no? Donde no daban ningún tipo de esperanza por su vida. Es un joven, Eugenio, que desde su temprana edad es marcada por el dolor y por el sufrimiento. Y lo que también resalta muy bien es la naturaleza de Jacob en el libro, ¿no? De cómo él, en esa espera, mientras José está viviendo lo que está viviendo, ¿cuáles son los sentimientos de Jacob? Que vemos que también están en la Biblia. Cómo él da por perdido a su hijo y cómo los hermanos se comportan de una manera tan cruel. Luego se remonta a la experiencia de que iba a vivir en Egipto, ¿no? Pero antes de ir a Egipto, hay un detalle que creo, Eugenio, que quiero que nos cuentes un poquito, porque esto es algo que a todos los seguidores y muchísimas personas, sobre todo la juventud que me habla, lucha mucho con el tema de la lujuria, con el tema del pecado, de la lujuria, ¿no? Y también, José, vemos que cuando ya era joven, un poquito ya una edad avanzada, vemos que se encuentra en la casa de la esposa de Potifar. Y esa mujer malvada se levanta en conspiración para querer tomarle, ¿no? Eh, Cuéntame, Eugenio, cuál es la clave de por qué José no se quedó a resistir la tentación de la mujer de Potifar, sino que nos da un pequeño detalle de cómo debemos de comportarnos nosotros ante esa circunstancia, sea del pecado, sea de la lujuria, o sea de cualquier, eh, llámalo atadura o tentación que nosotros estamos viviendo. Cuando José llega a Egipto, tiene 17 años. Es un joven con las mismas pasiones que puede tener un joven de 17 años. Y, y bueno, al encontrarse allí en esa tierra extraña, fíjate, hay un detalle en el libro que es cuando, yo me lo imaginé así, ¿no? Cuando sale Potifar con clavos y mira a todos y se fija en José y dice, no sé si fue su mirada, su porte, o fue la gracia de Dios, o fue Dios.
Sí. pero vio algo en él que era diferente. Todo lo que José hacía prosperaba. Cuando él entra a la casa de Potifar, Potifar era capitán de la guardia, Potifar era una persona bien acomodada, respetada, querida y con muchos recursos. Su mujer dice que le insistía todos los días. El detalle de la Biblia es que no fue una vez y se insinuó. Y le dijo, oye, pues a mí literalmente le dice que quería acostarse con él. Y le insistía cada día. No sabemos cuántos días pasó, pero cuántas veces, una y otra vez, aquella mujer se insinuaba. Y fíjate la historia. Tú eres un esclavo, has sufrido, ya estás fuera de tu padre, de tu tierra, ya estás en una tierra extraña, no conoces el idioma. Gracias, te han quitado unas cadenas, estás en una casa bien acomodada, eres el dueño de todo. Si encima tienes a la señora de la casa a tu lado, ya tienes tu futuro asegurado. José no solamente tuvo que luchar con el detalle que vamos a dar ahora, sino que tuvo que luchar con no aceptar un futuro seguro que no venía de Dios. Si la señora de la casa tenía a José como su amante, tenía su futuro asegurado. Ya la mujer se iba a encargar de convencer a Potifar de que a este nunca nadie le haga nada y nunca se vaya de su casa. Entonces José no solamente luchó con la tentación de la lujuria, sino con rechazar un futuro que no venía de Dios. Es el equivalente a tener riquezas y conseguir cosas por métodos y vías que no son correctas a nivel bíblico ni cristiano. Y él no solamente rechazó eso, sino que al insistirle cada día, el secreto nos dio un secreto que luego se plasmaría más para adelante en la Biblia y Pablo lo aconsejaría, que huyó, porque hubo un momento, siempre le insistía, él nunca podía oír lo que no le dio pie, pero hubo un momento en que ya le cogió de las ropas, entonces ya él tenía dos opciones, o sea, ya no tenía, quizá a lo mejor en otras ocasiones pues le agachó la cabeza y se fue, o siguió sirviendo, pero esta vez estaba arrinconado, no tenía salida, pero él buscó una salida, porque José nos enseña que cuando no quieres caer en pecado no caes. Exacto. Amén. José nos enseña que no caes en pecado si no quieres caer en pecado. Totalmente. Entonces, ¿qué quedaba José? Huir desnudo. Que es muy fuerte ser mayordomo y que salgas desnudo por la casa. Se arriesgaba a... Entonces, José nos enseña que hay tentaciones que se ganan huyendo, no enfrentándote a ellas. Hay con tentaciones que no puedes luchar. Huye de las pasiones juveniles, le dijo el apóstol Pablo. Entonces, hay un texto que dice, someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero en otras ocasiones, el secreto no está en someterse ni en resistir, sino en huir. Hay batallas que no... Hay tentaciones, cristiano no se puede subir al ring y pelear. Mejor ni pelees. Porque corres el riesgo de pérdidas. José nos enseña que hay tentaciones que se ganan huyendo. Tremendo. Increíble, Eugenio. Mira, luego hay un pequeño detalle en la vida de José, de todo esto que estás hablando, que uno peca porque quiere y que uno no puede pecar. Es decir, tenemos a través de la vida del Espíritu Santo y de esa comunión y de cómo la Escritura, por ejemplo el apóstol Pablo, nos enseña completamente de conocer nuestra identidad en Cristo.
La Biblia dice que nosotros hemos muerto al pecado, Eugenio. Y esto es una realidad. Eh, o se lee superficialmente, o es una verdad bíblica donde te aferras a ella, la abrazas y vives conforme en esta verdad. Lo detalle y lo curioso, Eugenio, es que José de lo que disponía era de una comunión íntima con Dios. Entonces no había excusa. Porque, Eugenio, hay un detalle que parece como que se nos escapa, y es de que cómo José sabía que quedarse ahí, juguetear con el pecado, era pecado. Si no había ley. Claro. No había ley, Eugenio. Es decir, estaba la ley moral, la ley puesta en el corazón del hombre, que es lo que Dios ha puesto, pero la ley escrita, esa ley que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Moisés, esa ley vino 400 años después. Tenía que venir. Y fíjate cómo él, con los recursos que tenía, que nosotros, sinceramente, Eugenio, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, la verdad de Cristo, creo que nosotros tenemos ahora mucha más amplitud para poder conocer, poder identificar el error más rápido. Y aún así, Eugenio, muchas veces luchamos o recibo este tipo de mensajes donde he caído en la lujuria, no sé lo que hacer, me he apartado de Dios, no sé cómo volver, pienso que Dios no me va a perdonar. Y lo ven, Eugenio, como una atadura tan fuerte donde no son capaces de poder desprenderse. Y hay una verdad ahí, es cierto que no se puede desprender, pero con las fuerzas de uno. Pero cuando confiesas a Dios tu pecado y le pides que te ayude, que conozcas tu identidad, que te refugies en la sangre de Cristo, en la cruz de Cristo, en su perdón, y viviendo en esa actitud, viviendo en esa verdad, Eugenio, uno va a poder vencer las tentaciones. ¿Que van a venir las tentaciones? Por supuesto. Que hay un versículo donde, por ejemplo, el que has citado, que creo que es Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es una verdad. Pero así como también José huyó, y también el apóstol Pablo nos confirma esto en Timoteo, Timoteo huye de las pasiones juveniles. Creo que también muchas veces Dios nos manda a que hagamos lo mismo que José, que no resistamos, sino que huyamos, que salgamos corriendo, que no nos metemos, que no nos metamos pues, en esa olla cocida donde podemos caer, por supuesto, Eugenio, en una decadencia espiritual de una manera terrible, ¿no? Entonces, me parece maravilloso, Eugenio, todo lo que estás hablando. Eh, Fíjate, dices ahora algo en el capítulo 10. Hay Sí, sí, sí. muchas frases. Hay muchas a ver, es que hay muchas cosas que no llegué a escribir. Me alegro, por ejemplo, de este directo, porque así puedo soltar algunas cosas que no escribí. Por favor. No sabía cómo encajar esta frase. Lo leí en algún sitio, no recuerdo dónde, hablando. A ver, era un libro acerca del matrimonio y contaba un testimonio que dice que una mujer le dijo a un hombre, pero ¿por qué no quieren nada conmigo si yo soy el sueño de todo hombre? Y este hombre le contestó, ya, pero es que no apareces en mis sueños. Qué bueno. Qué bueno. Yo no sabía cómo meter esa frase, pero ¿y por qué no sucumbió? Hombre, porque aunque fuera el sueño de cualquier egipcio, no aparecían los sueños de José. Qué bueno, Entonces, genial. tú tienes un sueño y una visión bien definida y se cruza algo así en tu camino, tienes que ver si eso que se cruza en tu camino está en tus sueños. Buenísimo, genio. Esto también creo que se une a lo que muchas veces cometemos, Eugenio, y creo que más de uno, lamentablemente, hemos cometido ese error, de meter el pie en un lugar equivocado, tomar decisiones sin Dios, que luego a la larga hemos sufrido las consecuencias, lamentablemente, ¿no? Pero que luego aún así el Señor, por su misericordia, nos levanta, nos limpia y nos vuelve de nuevo a meter en el camino. Y esa es una frase referente a esto, que es increíble. Hablando de cómo huyó José.
Y tú dices en la página 40, dices, dejó su manto, sus manos, y corrió, y no fue una huida de cobardía, sino de valentía, porque a veces el verdadero valor no está en quedarse, sino en escapar. ¡Wow! Tremendo. Es así. La valentía está en huir, en escapar, y no en quedarse. Porque ¿qué hubiese sucedido si hubiese jugado con eso, verdad, Eugenio? No, se hubiera acabado todo. O sea, ahí se hubiera terminado. Dios nos da un sueño y yo en la presentación del libro en alguna iglesia, Ujú. solamente lo presento en los sitios, eh, cuento la historia de José como, como un trayecto de un tren que tiene muchas estaciones y inició en la casa de su padre Jacob y termina en el sueño, pero hay un montón de estaciones que es la envidia de sus hermanos, el desierto, y hay muchas estaciones, pero el final del trayecto es el cumplimiento de sus sueños. Pero eliges tú cuando quieras. Y creo, lamentablemente, que ha habido gente que han empezado muy bien, pero se bajaron a mitad de trayecto. José Tremendo. no se bajó. Si hubiera sucumbido, baja a mitad de trayecto. No hubiera podido ver el cumplimiento de ese sueño. Increíble, Eugenio. Es una clara evidencia, Eugenio, como bien titulas el capítulo 10, que dices que los sueños de Dios se cumplen. Eh, Vemos José de escena en escena, dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento, pérdida tras pérdida, va creciendo, la juventud prácticamente se la ha perdido, pero vemos algo también muy curioso, Eugenio, porque como bien has citado antes, la Biblia, en la vida de José, se repite mucho la palabra y Dios estaba con José. Amén, es una verdad. Pero Eugenio, no vemos a Dios manifestándose de una manera visible o enviando un ángel del cielo o enviando un profeta o algo así por el estilo. Vemos a Dios guardando silencio. Pero el que esté en silencio, tú dices algo que es tremendo. Dices, cuando Dios guarda el silencio, no está ausente, está preparando algo. Y es una verdad, Eugenio. Vemos, Sí. repito, que no se le revela un ángel, no se le revela un profeta, no hay una palabra de esperanza para que en el camino, en el trayecto, él se vaya confortando en esa esperanza. No, no. Vemos a Dios guardando silencio en cada área de su vida. Pero el que esté en silencio, Eugenio, no significa que Dios esté ausente. Esto creo que tiene mucho que decirnos a nosotros. ¿Qué dices de esto, Eugenio? Que José marca en el libro del Génesis es como que todo va así bien encaminado y llega José y ¡pam! Te obliga a detenerte porque el libro del Génesis ves a Dios del capítulo 1 al capítulo 11 ves manifestándose de esa manera increíble, capítulo 12 le ves interviniendo en la vida de Abraham un montón de veces de manera visible, en la vida de Isaac le ves interviniendo, en la vida de Jacob es zacojo, pero en la vida de José cambia a Dios. O sea, ya trata de una manera distinta. Y eso es lo bonito de Dios, que Dios no siempre trata de la misma manera a todo el mundo. Amén. Y a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los trató de manera audible y visible, pero decidió tratar a la vida de José de una manera silenciosa, en secreto, que de ahí viene esa frase, no solamente la frase de que cuando Dios guarda silencio, no es porque está ausente, sino que está preparando algo, sino luego si quieres damos el detalle de sus hijos, en Por la vida supuesto. de sus hijos reflejado, de qué manera Dios estuvo ausente de manera visible y muchas veces guardando silencio, porque durante muchos años se ve ese silencio,
Lo que siempre estuvo ahí fue la compañía, pero en silencio. Fue como te acompaño, pero aquí en silencio, sin que te des cuenta. Es como un padre cuidando a un hijo sin que se dé cuenta que le está cuidando. Wow. El otro día invitaron, el viernes estuvieron en el colegio, fueron a la excursión aquí a la Plaza Cervantes, que estaba todo tipo medieval, y Saúl, que tiene 10 años, pues se fue a la excursión, y ese día pues yo estaba por allí, y había muchos niños, veía muchos niños, yo miraba a ver si es que alguno de los niños que había allí de los colegios, pues entre ellos estaba el mío. Claro, había mucha gente. Y paseando por allí dije, si le veo, me quedaré ausente sin que él me vea, pero me incomoda que haya mucha gente, ¿no? El miedo de un pan. Y no le vi, pero si le llego a ver esa mañana, a lo mejor me quedo a distancia. Y él no sabe que su papá está ahí mirándole, y pasa cualquier cosa, iría corriendo, pero mientras tanto, deja que disfrute. Eso es lo que pasó con la vida de José. Yo creo que le miró Dios, y cuando salía Dios, algo ocurría. Se agitaba algo, Eugenio, ¿verdad? Algo ocurría. Es tremendo, Eugenio. Dices aquí, ya que el muchacho, traicionado por sus hermanos, humillado, vendido, olvidado, dice que ahora caminaba entre los nobles con la frente en alto, no como un vengador, no como un hombre lleno de orgullo, sino como un siervo que había aprendido a confiar incluso en la oscuridad. Dios no se había olvidado, porque Dios nunca lo hace. Se convirtió en un faro en medio de la oscuridad. Qué gran verdad, Eugenio. Caminó con la cabeza en alta porque José no se aprovechó del dolor para convertirse en una víctima. Eso es una de las frases que digo en el libro. Que el dolor no le convirtió en una víctima, sino que le convirtió en un servidor. O sea, vemos a José, porque hay gente que sufre y puede victimizar, es que lo estoy pasando mal, No, a José el dolor no lo usó como una plataforma para ser una víctima y dar lástima, sino que se convirtió en un servidor. Y a medida que más sufría, más servicial le veías a José. ¿Por qué? Porque hay un libro, que no recuerdo cuál, a ti y a mí nos gusta leer mucho acerca del Holocausto y todas estas cosas. Víctor No Frank, sé, el hombre en busca del sentido. lo he leído, pero no sé, no Vale. recuerdo si es en ese libro o en otro que cuenta la historia de alguien que paseaba por uno de los campos de Auschwitz, que dice que cada vez que salía sonriendo y salía cantando y le golpeaban y le decían que de dónde venía esa alegría, que le habían quitado todo, que no tenía nada, que por qué paseaba como si estuviera en libertad si le habían robado todo. Y dijo, hay una cosa que no me habéis robado. Dijo, ¿el qué? Dijo, no, le dijo, aunque me habéis robado todo, pero no todo lo podéis controlar. Y dijo, te controlamos la vida. Dijo, ya, pero hay una cosa que no controláis. Y es cómo reacciono yo a todo lo que vosotros me hacéis. Wow. Increíble. Los actos de otros, tú no los puedes controlar. A ver, si uno te tiene envidia, no lo puedes controlar. Si uno te odia, no lo puedes controlar. Si uno te persigue, no lo puedes controlar. Si alguien te insinúa, tú no lo puedes controlar. Pero lo que sí puedes controlar es cómo tú reaccionas a todo lo que viene a ti. Exacto. Eso va a tu control. Dios no te va a pedir cuentas por algo que no esté fuera de tu control. Pero algo que esté bajo tu control es lo que Dios va a pesar en balanza. Y eso es lo que pasó a José. José entendió que era responsable de sus actos, no de lo que hacía. Se insinuaron, pero él no era responsable de eso, era responsable de no pecar contra Dios ni contra su Señor.
Los de la cárcel intentaban abusar, pero él no. Su responsabilidad era mantenerse y hacer bien las cosas. Eso es lo que pasó en la vida de José. José te distingue porque, de entre las muchas cosas, él nos enseña que uno es responsable de sus propios actos. Eso sí lo puedes controlar, lo demás no. Increíble, Eugenio. Buenísimo. Te había dicho ese libro de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, porque este hombre era un psiquiatra y mientras él estaba en los campos de concentración, dice que este hombre empezó a ver cómo los soldados hacían esas injurias y dice que empezó a ver, empezó a identificar cómo a unos, por el dolor que estaban sufriendo, unos de repente estaba viendo de cómo se abatían ante el dolor, pero cómo otros, dice que se renovaban. O sea, que por lo que estaban experimentando, no estaba viendo en ellos ese agotamiento, ese tierra trágame, estoy aquí, estoy a punto de morir, me da lo mismo todo, ¿no? Y este hombre llegó a la conclusión de que el dolor o el sufrimiento o te hunde o te renueva y te levanta de nuevo. Y este hombre llegó a la conclusión, Eugenio, de que el dolor, detrás del dolor puedes encontrar un sentido y sobre todo cuando hay un propósito. Es increíble, Eugenio, porque esto, si nos lo llevamos a la vida de José, vemos que él guarda silencio ante todas las injurias que él está viviendo, de los hermanos, etcétera. Pero vemos que él, Eugenio, como tú bien has dicho, cómo reacciona ante lo que está sufriendo. Entonces, cuando te aferras a Dios y entiendes que todo lo que él está manejando, aunque guarde silencio, porque no vemos a Dios hablándole o revelándole o descendiendo un ángel del cielo, vemos que Dios, como tú has dicho, cuando se tapa con algo, se choca y se abre algo, un elemento que Dios tiene preparado en el camino, ¿verdad? Claro, a ver, es que la vida de José, es que, a ver, hay muchas cosas que yo no he podido escribir, pero la vida de José es un autocontrol impresionante. Increíble. La controla todo, la soledad la controla, pero no, la soledad no solo no puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, depende a quién invites, sino que la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, depende cómo la controles también. Exacto. José maduró antes de tiempo. ¿Por qué José pudo manejar el dolor en la soledad, todas las cosas que le pasaban? Si te das cuenta, José siempre estuvo solo. Siempre. Por eso no es casualidad que Dios escogiera a un joven de 17 años que desde los 15 se había quedado sin padre, sin madre, y una abuela, entre comillas, porque fue como una abuela para ellos, que esto lo relato en el libro, y su abuelo. O sea, se quedó, perdió a 3 figuras importantes a nivel de ausencia, y para colmo, el único que le queda es su padre, y también lo perdió. O sea, se quedó sin ningún recursos humanos. Cero. Cero recursos. El único recurso que le quedaba era Dios. Ya está. No tenía más recursos. Bien. Supo controlar eso. Mi único recurso es Dios. Por lo tanto, hay un lugar en mi mente que yo no voy a permitir que todo lo que me hacen entre y me contamina. Por eso, cuando él pone a sus hijos sus nombres, en los nombres de sus hijos cuenta su vida entera. Muestran su carácter. Página 54. Los hijos de José son la declaración de fe. Manasés, Manasés, explica eso, Eugenio. ¿Qué significa Manasés. los nombres de los hijos? Manasés, Jehová me hizo olvidar, y ya añade todo lo que viví en la casa de mi padre, pero no que le formateó la mente. Cuando dice Jehová me hizo olvidar, no que se le borró de la mente todo lo que pasó. No, o sea, no es ese el olvido. El olvido es que aunque recuerda el pasado,
ya no sufre por él. Increíble. Olvidar en la vida cristiana no es que tu mente se formatea. El cristiano cuando viene, Dios no le formatea la mente. Por cuando te hacen daño, Dios no te formatea la mente. Eso no lo vas a olvidar jamás. Pero Manasés es la prueba de que alguien dijo, ¿cuál es una prueba? Dame una prueba de que has perdonado. Manasés es la prueba de que has perdonado. ¿Por qué? Porque aunque recuerdas el pasado, pero ya cuentas la historia sin sufrir daño. Tremendo. Una prueba de que has perdonado es que puedes contar una historia de traición, de dolor, de falta de ayuda, de críticas, de un montón de cosas como le pasó a José, pero tú cuentas la historia, pero ya no te daña. Es síntoma de que tú has perdonado. Y Manasés es eso. Pongo a mi hijo Manasés porque es una prueba de que puedo contar una historia, pero ya no me daña. Y pongo a mi hijo Efraín, que es Jehová me ha hecho fructificar, fíjate, en una tierra donde se distingue por todo. Egipto es el lugar donde Dios guarda silencio y el lugar donde Dios le habla. El lugar donde fue roto y el lugar donde fue restaurado. En sus hijos está su vida. Es una declaración de fe. Increíble, genial. Me ha encantado eso que has dicho. Que Dios es como que no te borra por completo todo, pero que cuando hay un corazón que ha perdonado, te hace recordar eso para entender de qué es lo que Dios ha hecho contigo. Cómo te ha Mira, dirigido hacia un propósito. ¿por qué Jesús dijo 70 veces 7? Y se refería al día. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mí? Hasta 7. Dice, no, hasta 70 veces 7. Pero ¿por qué tantas veces? Porque te va a venir a la mente otra vez eso. Y vas a tener que volver a perdonar. Es como un árbol que brota de nuevo, como una semilla que brota, Eugenio. Y tienes que volver a romper la raíz. O sea, por eso Jesús insiste en perdonar muchas veces, porque te vendrá muchas veces ese recuerdo y tendrás que volver a perdonar otra vez. Porque el perdón no es algo que sientas, es una decisión. Tú decides perdonar, porque a veces no lo sientes perdonar. Porque si fuera por sentimiento, si el perdón estuviera agarrado a sentimientos, se perdonaría muy poco. Porque hay sentimientos que se le han hecho pedazos y no sienten perdonar. Pero el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Decido perdonar. Bueno. Y él decidió Eugenio, no guardar nada en su corazón. Y de ahí ha escrito por ahí Génesis 50:20, que es que por... venga, el libro nace por la palabra que aparece en Génesis 50:20, que no lo escribo en el libro, pero es parte de la predicación del libro. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien y dice mantener con vida mucho pueblo. Por la palabra pueblo nació este libro. Por una palabra, pueblo. Porque ¿qué sabía José? ¿De qué pueblo estaba hablando? Si la familia de José eran 80 personas. No era un pueblo, era una familia. tremendo, Eugenio. Increíble. Si fuese por sentimientos, como bien has dicho, ¿qué sentimiento fue el que le llevó a tener esa reacción, Eugenio? El gran capítulo para mí, bueno, toda la Biblia, toda la historia de José es maravillosa, pero si hay algo que te marca, Eugenio, si hay algo que te marca, es el reencuentro con sus hermanos. El reencuentro con sus hermanos, creo, Eugenio, que esto que acabas de decir, de que ¿se me escucha bien? Perdonad, porque creo que está viendo un poco de corte. ¿Me escuchas bien tú, Eugenio? No, yo te... Sí. Vale, perfecto.
El reencuentro con sus hermanos, Eugenio. Si fuese un sentimiento, sí, que están diciendo por aquí que creo que se corta. Pues, Yo, yo no. ¿tú me escuchas bien? Vale, es que creo que sí, porque en mi pantalla como que está viendo un poquito de lag, un poquito de... Bueno, creo que ahora está bien. Sí, Eugenio, quiero que nos cuentes un poco ese reencuentro, el reencuentro con sus hermanos. Es como, de alguna manera, la gran verdad. Es decir, todo lo que ha vivido José, esa acumulación de sentimientos al verles, eh, creo particularmente, Eugenio, que creo, yo me pongo el primero, ¿vale? Sin señalar a nadie. Si me hubiese tocado a mí vivir eso, ¿qué sería, Eugenio, el poder verles de nuevo y encontrarme con ellos cara a cara después de haberme quitado de mi padre, de mi hermano y haberme tratado como nada de este mundo? Cuéntanos un poco ese reencuentro, Eugenio. Mira, ¿por qué me apasiona la vida de José? ¿Ha visto que estamos hablando de que José controla cosas? Controla la soledad, ¿vale? Mira, José controla la soledad, controla el dolor, controla el ser acusado, controla ser servicio, controla todo. Pero todas esas cosas que controló eran malas, negativas. Dolor, soledad, críticas, difamación, todo eso es negativo, ¿vale? Lo controló. José controló el poder. Eso es difícil. Increíble. No todos están... Yo creo que todo lo que vivió José fue una preparación para luego controlar el poder. Porque cuando llegan sus hermanos, José ya no es un joven de 17 años, José ya tiene Exacto. 37. Han pasado 20 años. Tiene 37 años de edad y debajo del faraón, él es el dueño de todo Egipto y solamente tiene que chasquear los dedos y sus hermanos desaparecen. Pero supo controlar el dolor, el poder. El poder no lo controló a él controló el poder. Otro en la vida, ¿qué le hubiéramos hecho? Humillarlos, pagarlos de la misma manera. N50, vosotros pensasteis mal. Pero es que antes, fíjate, es que es maravilloso, la historia de José es maravillosa, Es increíble, porque Eugenio. antes manifestarse a ellos quiere conocer su corazón, quiere hacerles bien, pero antes de darles beneficios, quieren ver si han cambiado. O sea, Increíble. hasta eso controló José. Él quería ayudarles. De hecho, él ya sabía que Dios lo había puesto allí. En el momento que los vio, ya vio su sueño cumplido. De pronto retrocede 20 años hacia atrás y el sueño fue como si lo hubiera soñado anoche, pero fue hace 20 años. Pero cuando los ve allí, dice, el sueño. Pero él controló, él dijo, vamos a ver, si este momento era el sueño que tuve hace 20 años, escucha, quedarte con un sueño que Dios te mostró hace 20 años es una maravilla, ¿eh? Otro se hubiera olvidado. Increíble. Pero él, después de 20 años, decía, todavía el sueño no se ha cumplido, Dios tuvo un sueño. Y controló eso. No les pagó de la misma manera. Supo controlar el poder. A ver, me he quedado con las ganas de poner a lo último, de poner frases en el libro. Y una de las frases es que los hermanos de José no se dieron cuenta de una cosa. Mira, dijeron, le empezaron a odiar por su túnica. Y te has dado cuenta que cuando se quieren deshacer de él, le arrancan la túnica. Y la mancha luego con sangre de los hermanos, sí. La manchan en la túnica y se deshacen de la túnica. Porque como habían visto que su padre le había puesto la túnica, ellos se pensaban que el sueño de José
estaba encerrado en una prenda. Pero no sabían que el sueño de Dios no era una túnica. El sueño de Dios era José. Era su persona. Amén. Y Qué bueno. los hermanos de José no contaron que ellos se pensaron que rompiendo la túnica rompían su sueño, que manchando la túnica manchaban su sueño, que deshaciéndose de la túnica se deshacían del sueño. No se dieron cuenta que no era la túnica, era José. Amén. Que con la túnica el sueño de Dios era José y ya está. Y sus hermanos no contaron con ello, pero José sí contaba con ello. Que no eran los recursos, que era él. Y él, que podía humillarlos, destrozarlos, acabar con... No les pagó. Porque José nos enseña que lo que tienes lo das. Ya está. Qué bueno, Eugenio. Que por mucho... Que el que tiene la naturaleza de Dios, la semilla de Dios, le es difícil ser malo. Porque hay algo que no le deja. Y a José no le dejó, ya está. A José no intentó, quizá miró en su interior y dijo, a ver, voy a buscar aquí algo para vengarme, y no encontró nada malo. Y no lo hizo, Eugenio. Increíble. No lo hizo. Es como si de alguna manera, Eugenio, esto creo que nos habla mucho a todos los hijos e hijas de Dios. Cuando Dios te llama, cuando eres un elegido y está viviendo esa serie de experiencias, es como si de alguna manera el mundo girase en torno a ti. Es como si solo existieses entre tú y él. Y esto creo que se lleva a cabo, Eugenio, porque lo que Dios estaba viendo en José, como tú muy bien has dicho, no era la túnica, era él. Pero no solo él también, Eugenio, sino porque luego en los tiempos futuros tenía que desencadenarse algo. Y es de que Dios tenía que sacar de esa tierra una gran nación como lo es el pueblo de Israel. O sea, fíjate cómo vemos a Dios trazando los planes y sus propósitos en el silencio, Eugenio, que cómo Dios estaba encaminando a José, no a ser gobernante como lo fue, no a ponerle en un sitio de privilegio y de esplendor como también le puso, pero que a la gloria se llega a través del sufrimiento. Eugenio, es una frase que yo digo mucho, ¿no? Creo que todos queremos la gloria, queremos las promesas, queremos las bendiciones, pero creo que la Biblia es clara y el Dios que tenemos, Eugenio, nos enseña de que antes de que Dios te lleve a la gloria, a la bendición, a las promesas, al cumplimiento, hay un tiempo de proceso, de desierto, en donde Dios está formando en ti el carácter y el propósito eterno que ha depositado en el momento en el que Él te llama y te elige. En la página 56, hablando de todo esto que estás diciendo, dices una frase tremenda. Dice lo siguiente: cuando los sueños de Dios se cumplen, cuando los vio, ellos se inclinaron hacia adelante. Entonces el sueño de su juventud se cumplió. Y ahora no era venganza lo que José sentía al verles, era asombro, era el eco del propósito de Dios, repitiendo en su alma: tus hermanos se inclinarán ante ti. Es tremendo. O sea, José al verles no sintió venganza, no le queda otra que quedarse quieto y decir: Señor, esto es el sueño que tú me diste cuando yo apenas era un jovencito. Eugenio, increíble. Claro, sí, había pasado 20 años y lo tenía presente. De ahí el éxito de la gente que crezca, cuanto más pasa el tiempo de los años, más crece, porque siempre tienen presente a lo que Dios le ha llamado. O sea, hay quien cree que, bueno, va, hasta aquí ya ha hecho todo. No has hecho nada. Después de 20 años empezó a cumplirse. Empezó. Y se extendería hasta después de que ya José no estuviese. Porque Tremendo, cuando Eugenio. me pase lo que me tenga que pasar, no me dejéis en Egipto. O sea, fue el legado de un soñador que fue más allá de su vida. Su sueño traspasó el espacio-tiempo. Dice Eugenio: Jacob pedía a José
que esos huesos no estuviesen en Egipto, porque sabía que la tierra de Egipto no era el destino final, sino que era una estación. No Eso entierra es. mi corazón, ¿no? O sea, era como una especie Claro, de estación, Eugenio. claro, es que ahí el legado de un soñador, ¿no? Porque cuando él dice pueblo, no había pueblo de Israel. ¿Qué pueblo hablaba? Si no había pueblo de Israel, no existía. El pueblo de Israel se Génesis 37. compone de los 12 hijos de Jacob, ¿no? O sea, Sí, pero es que no eran pueblo. Dice Génesis 37, esta es la historia de la familia de José. Eran una familia, no eran un pueblo. Y cuando entran, es una familia. No eran un pueblo. Cuando salen de Éxodo, ya sí eran un pueblo. Pero pues, cuando entran y él dice, me ha puesto aquí para alimentar a muchos pueblos, no eran un pueblo, eso fue algo profético. Sabía que su sueño iba más allá de que sus hermanos se inclinasen. Era alimentar a un pueblo. Luego, en la presentación de mi libro, a nivel de predicación, explico por qué en Egipto, por qué sucedió todo en Egipto y no en otra parte del mundo. Eso ya les invito a que pasen por... Bueno, en mi canal de YouTube se llama Eugenio Canal Oficial, así me llamo en todas las redes. Y ahí pueden ver la presentación del libro y ahí lo explico con detalle por qué pasó todo en Egipto y no en otro sitio. mira, ahí justo lo ha escrito Eugenio Canal Oficial. Eugenio tiene un canal de YouTube, tiene un montón de estudios bíblicos, tiene también el libro entero de Apocalipsis. También añadir este detalle, Eugenio es un experto en escatología, en las profecías, en los tiempos finales, así que alguien que también quiera conocer en un tiempo tan importante donde nos encontramos en cuanto a las profecías, el final de la iglesia, la tribulación, el anticristo, todo esto, Eugenio es un erudito, lleva muchísimos años estudiando este tema y también os invito que en su canal de YouTube podáis visitarlo porque tiene vídeos que es increíble, de enseñanzas, de estudios y creo que va a ser de gran bendición. En YouTube se llama Eugenio Canal Oficial. Sí, Eugenio. Bueno, Y ya, creo que por último, Eugenio, ya de que nos hemos hablado José en la cárcel, José con la mujer de Potifar, José en el encuentro con sus hermanos, sería bueno también que podamos hablar un poquito, si quieres entrar, en el reencuentro con su padre. José, Eugenio, ¿cómo es esa imagen, el poder pensar que tu hijo lleva muerto, no sé, 20 años, más o menos, y poder escuchar la noticia de que ciertamente hemos visto de nuevo a tu hijo, está en Egipto, y por medio de la boca de sus hermanos, que habían fingido que habían muerto 20 años, ¿no? Eh, ¿cómo metes esa escena en el libro, Eugenio, y qué es lo que quieres transmitirnos con esa imagen tan tremenda? eso nació, me costó mucho escribir ese capítulo. Fue parte de una predicación. Yo después de un tiempo de dolor que pasé en una etapa de mi vida, nació ese mensaje. Es que es parte de una predicación que se llama Un brillo de esperanza. Que hablo de que cuando José envió los carros para recoger a Jacob, dice en la Biblia, dice, cuando Jacob vio los carros que José le enviaba, su espíritu revivió. Oh, Y, y lo llamo un brillo de esperanza, que vienen unos carros enviados por el Hijo que va a revivir tu espíritu. Eso era, eso nació de ahí. Me costó mucho porque Jacob fue un privilegiado. Jacob fue un privilegiado porque perdió un hijo, lo enterró y lo recuperó. wow. Entonces me costó mucho poder explicar. De hecho, no supe bien reflejarlo. Pero lo que Jacob vivió, que
que le perdió. Es que, además, fue él el que lo dijo. Si lees la Biblia, no le dijeron que, mira, papá, la ha devorado una mala... No. Dice, ¿reconoces si es la túnica de tu hijo o no? Y él dice, es la túnica de mi hijo. Una mala bestia lo ha devorado. José ha sido despedazado. Lo dice él. Dice el Eugenio. En su mente, una bestia había despedazado a José. O sea, Jacob vivió con una mentira 20 años. Sufrió por una causa que no era real. Tremendo. Quise transmitir muchas cosas porque hay gente que nos escucha que sufren por causas que no son reales. Problemas que todavía no han llegado no son reales. Problemas del futuro y qué será y cómo voy a hacer y esto y lo otro. Problemas que no son reales y sufren por problemas que no son reales. Y Jacob sufrió por un problema que no era real. Él pensaba que había sido despedazado. José estaba siendo tratado por Dios y cuidado en otro lugar. Y el reencuentro, mira, he visto, porque el reencuentro tienes que hablar de dos. Tienes que meterte en la piel de Jacob y te tienes que meter en la piel de José. Y tú has hablado antes de los paralelismos, que la Biblia los llama teofanías, porque, o cristología también, ¿no? Todo apunta a Cristo. Así es. Y José, hay muchas cosas que luego en Cristo la vemos. Que mirar a un hombre y acordarte de Jesús, vale, pero mirar a Jesús y acordarte de un hombre es complicado. Y pasaron tantas cosas en la vida de Jesús que nos recuerdan a la vida de José, como fue vendido por monedas de plata, igual que él, odiado por sus hermanos, igual que él. El reencuentro del padre y ese hijo, pues yo también me imagino el otro encuentro. Tremendo. O sea, quise intentar plasmar tantas cosas que al final, bueno, lo hice algo personal. Intenté, no sé si lo he logrado, deteneros, parar, ver este encuentro que es maravilloso. Y es que en el camino Dios te hace recuperar lo que has perdido. Bueno. En el camino del cumplimiento a nuestros sueños tenemos muchas pérdidas, pero creo que luego Dios nos va a devolver todo aquello que perdimos en el camino. Eugenio. Qué sensación de poder, como bien citas en el libro, porque no queremos hacer mucho spoiler, por eso animo a la gente de que bueno, de verdad... la vida de José la conocemos, pero mira, un detalle. ¿Por qué José se identifica? Este libro no solamente lo lleva a las iglesias. De hecho, este es el primer live. Yo no he promocionado el libro. Me invitan a predicar y donde voy, la diferencia es que ahora me llevo el libro. Pero hay un montón de gente que no es cristiana que ha comprado este libro. Y gente que ha inmigrado, quizá a España, han comprado el libro y se han sentido identificados con José. ¿Por qué? Porque José es un inmigrante. Inmigró a una tierra extraña. Y entonces, para gente que ha inmigrado, quizás ha tenido, se ha visto obligado a huir de su país, de emprender una vida nueva en otro país, pues aún así Dios allí puede hacer algo grande. O sea, José se siente identificado con un montón de gente. Tremendo, Eugenio. Por eso creo que lo que has resaltado en este libro es una manera increíble, Eugenio, porque aquellos que estén sufriendo por algo parecido, creo que son palabras que nos llenan de consuelo, de esperanza y de poder meternos un poquito en la escena de cómo estaba su corazón y su mente y cómo él actuaba y respondía ante sufrimiento tras sufrimiento, Eugenio, desde una temprana edad, ¿no? Es increíble, Eugenio, ese encuentro con su padre, también el encuentro con su hermano, con Benjamín, ¿verdad? Es tan maravilloso ese encuentro, cómo él se rompe
estando en palacio, cómo tiene que huir de sus hermanos y romperse a llorar y luego limpiarse como que no ha querido la cosa y estar ahí de nuevo y sentar a su hermano a su derecha, que era su único hermano en cuanto de madre se refiere. Eh, es increíble, Eugenio. También quiero que nos cuentes un poquito, porfa, eh, ese reencuentro con Benjamín. Imagínate, era un bebé y ahora ya tenía 20 años de edad. O sea, le habían robado 20 años. Lo que él siempre había soñado de niño, que era tener un hermano de padre y madre, porque todos sus demás hermanos eran hermanos de padre y madre, todos compartían, por lo menos uno tenía uno, pero él era el único que no tenía hermano de padre y de madre. También se lo robaron. Por eso en ese reencuentro hablo también de las recuperaciones. Recuperó algo que no tuvo y fue la infancia de su hermano. Pero yo creo que insistió tanto en ver a su hermano, porque yo creo que con una sola mirada, un escáner, iba a saber lo que estaba sufriendo su hermano Benjamín, a ver si la historia se había repetido. Claro. José, como ha pasado por allí, con una sola mirada, él iba a saber si había pasado lo mismo que él o no. Y de hecho le piden llamar, sí, pues tráemele, porque a lo mejor le estaban mintiendo y también le hicieron lo mismo. Pero no sé, es que su reencuentro yo es muy parecido al de su padre. De hecho, cuando le ves, pues es que no se aguanta, ya no puede aguantarse más. Con sí se aguanta, pero con Benjamín no lo puede soportar. Yo creo que fue porque al verle a él, a lo mejor se parecía a su madre. Tremendo. Puede ser, Que Eugenio. Sí, sí. recordar un momento de cuando tenía 15 años que ganó un hermano pero perdió una madre, ¿no? Entonces, yo creo que fueron sentimientos muy removidos ahí. Mira, Eugenio. La verdad que es una maravilla. Repito, a todos mis hermanos, mira, como hemos dicho al principio, voy a ponerme aquí en grande para poder mostrarlo un poco. Mira, es un libro que tiene, hemos dicho, 88 páginas, ¿puede ser, Eugenio? Sí. 88-90, 88, ¿eh? sí. 88 páginas, sí. Sí. 86 páginas. Eh, hermanos, yo de verdad lo digo. Lo leí, creo que fue en 2 días, una cosita así. Vamos, que si te pones una tarde lo puedes leer en nada, pero a mí me gusta siempre leer muy detenidamente, eh, apuntar, subrayar alguna cosa que haya hablado en mi corazón, hermanos, y es un libro de verdad que lo recomiendo. Quien lo lea va a conocer por completo la historia de José, porque lo que hace Eugenio es que aquellos versículos de alguna manera importantes, que lo son todos obviamente, pero aquellos importantes donde marcan un punto de inflexión en José, él coge ese versículo y empieza a escribir de una manera eh, increíble y creo que narra perfectamente los sentimientos de José, cómo José eh, al recibir esas noticias de dolor tras dolor, cómo él reaccionaba ante esa circunstancia. Hermanos, y lo recomiendo por completo. Quiero que nos digas ya, Eugenio, para ir finalizando el live, si te parece, si hay algún tipo de pregunta ahora que queramos hacer a los seguidores y a las personas que están comentando. Pido disculpas a todas las personas que estáis haciendo comentarios. He dicho al principio del live que tenía que hacerlo algún tipo de respuesta que pudiésemos dar al final del live. Y quiero que nos expliques, Eugenio, qué se puede hacer para contactar con tu libro, el precio, que sé que no se puede decir por aquí. Intentamos dar algo así para que se pueda entender. Y cómo es el método de envío, cuánto le puede costar a la gente. Quiero que nos digas un poco, por favor. Vale, pues a ver, precisamente hoy, ya he firmado un contrato con
una agencia de envío, ¿vale? Para poder enviarlo. De momento, no en las plataformas digitales no lo comparto. Alguien había puesto por ahí, por ejemplo, habían dicho En que no sé Amazon, si se ¿no? puede. Sí, no sé si se puede decir. No está, no está. Este libro lo estoy llevando. Llevo un mes y medio a nivel personal. Me gusta llevarlo personalmente. Me gusta dedicarlo. Me gusta hablar con la gente, filmarlos, dedicarlos, charlar con ellos, hacerme una foto. Si tienen una pregunta. He querido transmitirlo primero así. Ahora, a partir de momento empiezo a distribuirlo por España, ¿vale? O sea, de momento fuera de España no sé cómo distribuirlo. Llegará un momento, sí, hay un método, pero todavía está fuera de mi alcance porque mi idea es que sea muy económico. Llevo un mes y medio preguntando en varios sitios porque con el envío, esto, bueno, vamos a llamarlo estrellitas, ¿no? Por no decirlo Me estrellitas. parece perfecto. Sí, así está bien. Yo si lo entrego en mano, es que no sé dónde están. Si lo entrego. Celia. O Esther. Esther. Gloria a ti, Señor. Tráeme un libro con una bolsa. Tráeme un libro con una bolsa. El libro se llama Entre la túnica y la corona. Te está preguntando por ahí cómo se Y llama el la libro. corona. Poner en contacto conmigo a través del TikTok. Me escribís. O incluso si que lo escribís a Dani. Vale. Mira, yo lo llevo así a las iglesias, ¿vale? O en mano, ¿vale? Es un libro, viene un marcapáginas y viene una pulsera, ¿vale? Con la oración del Padre Nuestro, la estrella de David, algunas cositas. Pero para que sea algo más así económico, pues yo envío el libro y el marcapáginas y una dedicatoria personal. O sea, si por ejemplo Dani vive en Salamanca, como ha escrito hay un hermano, soy Daniel de Salamanca, envíame el libro. Con que me envíes el nombre, yo dedicaré un momento personal, íntimo, para hacerte una dedicatoria. El libro ya va dedicado. Con el envío, llega entre 24 y 48 horas. Con el envío, que es el libro y el marcapáginas, son 12 estrellitas. No sé si eso se entiende. Creo que se entiende perfectamente Vente a la porque iglesia. ya se sabe todo de que no se puede decir el precio por TikTok porque no sé si te cancela o hace algo, pero creo que se entiende perfectamente. El coste del libro son 12 estrellas y el hermano lo envía con la pulsera, con la dedicatoria. Si no podéis hablar de él en privado, me habláis a mí y yo doy un poquito más de información o Eugenio que os comente para ver de qué manera se puede enviar el vídeo, de dónde sois, que es importante. Ahí ya va el envío, ¿vale? Eso He es. estado un mes y medio intentando que sea lo más económico posible y lo más rápido y fiable para que llegue. Porque no quería. Había formas más económicas. Pero no me garantizaban si se llegaba o se perdía. No, yo quiero algo seguro, que si no llega, me lo devuelvan y lo pueda volver a enviar, por ejemplo. Entonces, todo certificado, seguro. Y digo, bueno, pues, oye, creo que va a hacer bien. Ayudáis a un soñador a cumplir un sueño de niño. Exacto, exacto. Para mí este es el inicio de algo que Dios va a hacer muy grande. Qué bueno. Llevo un mes y medio, las críticas estoy subiendo al TikTok, creo que está siendo de mucha bendición. Me encantaría escuchar vuestras críticas, que me las mandaseis escritas o en voz. Yo las publico. Cualquier crítica siempre es constructiva. Y bueno, de momento lo peor que me han dicho ha sido: te han faltado 30 páginas. Es que conociendo tu genio, conociéndote, Y he van de así, decir,
he de decir Mira, que mira, mira, Eugenio, mira, mira, mira. mira, Dios improvisa que pone. a ver, Es muy... La crítica déjame, es que es muy corto. es que es muy corto, ¿no? Eso, Claro. pues eso me han dicho en muchos sitios. Pero bueno, me alegro, ¿no? Prefiero que me digan eso a decir, es un tostón de libro. Exacto. A ver, es que quien te conocemos, Eugenio, te has quedado muy corto. Eso es cierto. Bueno, nosotros que le conocemos bien, Eugenio es, quiero que me entendáis en la palabra, un enfermo de la literatura. No solo literatura cristiana, como nos gusta a todos, sino también otro tipo de literatura que no sea cristiana. Le encanta leer, le encanta escribir y conociendo cómo él es, una persona tan estudiosa y con... Dios le ha dado un don, ya está, es una persona sabia, tiene muchísimo conocimiento en todo lo que hace, es una persona súper ordenada y todo lo que hace es increíble. Él no hace falta ni que lo diga, que ya lo puede decir él, ¿no? Hermano, lo único que se puede sacar de este libro no es, bueno, nuestro propósito, ni seguro que quiere Eugenio es hacerte millonario, ganar dinero. Tú lo único que quieres y expresas es, bueno, dilo tú si quieres, No, es el trato que Dios ha tenido contigo. Has querido regalar a los creyentes un pedacito del cielo que Dios te ha regalado para ti, ¿no? O sea, a no ser que se vendan 1 millón de ejemplares, dice, vale, pero por lo que hacemos no. O sea, de hecho, yo a la editorial le pido, porque tampoco podemos pedir mucho, porque tampoco hay para mucho, entonces vamos pidiendo y según pues vamos vendiendo, pues vamos pidiendo más. Pero no, yo con esto lo último es enriquecerme. O sea, no, esto lo exacto. último, esto es el inicio Es, de un sueño. exacto. Y Eh, Lo recomiendo 100%, hermanos. Repito, Entre la túnica y la corona. Es un libro que tiene 80 páginas. Podéis leerlo, nada, en una tarde. Es una maravilla, hermanos. Dios os va a hablar mucho a través de este libro. Porque os vais a ver reflejados en un área de vuestra vida, os vais a ver reflejados en todo lo que Jesús, en todo lo que José vivió. Digo Jesús, pero que el diminutivo de José creo que viene siendo a que los dos se alinean perfectamente porque eh, vivieron cosas muy parecidas, como has explicado tú, Genio. voy a empezar a publicar también por aquí, por el TikTok, las iglesias en las que estoy. Porque estoy Perfecto. visitando las iglesias. Bueno, de hecho, fíjate, motivo de que yo esto no lo quiero para enriquecerme, yo no voy a ninguna iglesia que no me invitan. Ah, sí, me invitaron a Leganés, pero están esperando a que les dé día. Entonces, yo prometí a Dios que si esto iba a hacer bien, que yo no llamaba a nadie. Que me invitaban, hay gente que se entera que estos libros y me quieren en la iglesia, y hay gente, pues como siempre, que me invitan a predicar, voy. La diferencia es que yo ya, pues me llevo el libro, es lo único. Y voy a publicar donde estoy en Madrid y estoy haciendo un viaje fuera de Madrid una vez al mes. Por ejemplo, eh, el día 23 estoy en León, en la iglesia, en 2 iglesias estoy. En una vigilia, en 2 iglesias de por allí, por León. A Valladolid tengo que ir, a Valladolid. Si es que tengo, de momento estoy trabajando en la zona de Madrid y estoy haciendo un viaje al mes, que me invitan fuera. El mes pasado estuve en Extremadura y en Madrid. Este mes estoy en Madrid y iré a la zona, estaré en la iglesia de León, Armunia creo que se llama, y no sé si estaré en Bueno, otra más que me dijeron. Y voy a publicar por si queréis y estar conmigo, pues si vivís por Madrid o cerca, oye, pues mira, pues yo estoy en esta iglesia en tal, pues te acercas y estamos juntos. perfecto. Ya sea que te hablen a ti, también que me hablen a mí, Eugenio, yo les paso contacto contigo o cualquier información que me quieras dar, también hablo con los hermanos. Tanto en Instagram también, como muchos sabréis, es donde me encargo más o menos de subir mayormente las publicaciones, las stories y demás, porque me gusta más Instagram. Puedes incluso enviarte mensajes de audio como una especie de WhatsApp y ser un poquito más cercano con las personas, ¿no? Así que ya sea en una plataforma o en otra, Eh, podéis hablarme porque contesto. Sí, Eugenio. Están escribiendo arriba Extremadura, tu amigo José te Camela. José, he visto tu llamada,
pero estaba preparándome aquí, amigo. Lo tenía en modo noche, que es, si me llaman no se escucha. Y me estaba preparando aquí para el directo. Tengo una llamada tuya, mañana te llamo y hablamos, amigo. Qué bueno. Es Bueno, increíble, escucha, Dani. Dani, es increíble este chico, ¿eh? sí, José, qué es un bien. candidato de la madura, es impresionante. Es Qué, impresionante. qué bueno, porque el Señor le bendiga junto a su hogar. Creo que al principio no lo he dicho. Eugenio es ministro de la palabra. Él sirve en su iglesia local, pero luego también, como bien ha explicado, él se dedica a predicar la palabra de Dios a las iglesias donde le invitan. Eh, y Eugenio antes fue pastor y ahora sirve como siervo, como ministro de la palabra en su iglesia local. Es un hermano que está 100% dedicado a la obra de Dios y, y en eso está, ¿no? Es una bendición, hermanos, ya le digo. Eugenio, eh, ¿hay algo que añadir? ¿Quieres algo añadir ya por última para finalizar el live? Creo que llevamos más de 1 hora y media, si el cálculo no me falla. Y la verdad que ha sido una bendición, Eugenio. Si quieres algo que aportar, adelante. No, solamente que intentaré hacer más contenido en TikTok, que me alegro mucho, Dani, gracias. Ha sido el primer encuentro social del libro. Bueno, Me he sentido bien porque muchas cosas que he escrito en el libro las he dicho, frases incluso que me ha gustado escribir, como si Dios te quiere ver en un palacio, un pozo no te puede retener. Todo eso no lo he amén. escrito. Qué bueno. Pues todo eso lo suelo. Y de alguna manera me he quedado a gusto explicando muchas cosas. Gracias, de verdad. Tienes una audiencia increíble, maravillosa, respetuosa, que eso dice mucho. Y a los que nos están escribiendo, que estoy leyendo de fuera de España, tenéis que tener paciencia. Llegará un momento, bueno, tener paciencia, ya llegarán noticias, ¿vale? Pero les prometo que este libro sale de España. Amén. Qué bueno, lo creemos por la fe, Eugenio. Claro que sí. Y nada Eh, más, o sea, no te... qué bueno, Eugenio. Pues nada, hermanos, que el Señor os bendiga grandemente. Ha sido una bendición, Eugenio, el poder tenerte. Las gracias, nada. Gracias al Señor siempre, que nos brinda el poder tener la oportunidad de hablar de Él. Eh, la verdad que yo también llevo muchísimo tiempo sin hacer directos. Así que ha sido una bendición. Creo que hemos tenido un tope de 200 personas, una cosita así. Luego también aparte las que están detrás de la pantalla, que ahora seguro cuando finalice el directo me saldrá cuántas personas han estado detrás de ella. Así que una bendición, hermano. Gracias por apoyar el directo, gracias por los me gusta, por compartir. También pediría que apoyéis mucho a Eugenio. Repito, tiene un canal de YouTube donde sube predicaciones, tiene estudios bíblicos. Eugenio González Oficial se llama. Eugenio, ¿me has dicho? Canal oficial. Perfecto. Pues, En yo, hay dos, pero ese es el que, digamos, ese con el que más, aunque tenga menos suscriptores, pero lo tengo mejor resumido. perfecto. Pues ahí podéis encontrar a Eugenio, sus predicaciones, y la verdad que ha sido una bendición del cielo. Repito, su libro, Entre la túnica y la corona, quien lo quiera, quien diga algo, pues que me hable por privado, le envío un poco más de información de cómo se puede conseguir el libro, y la verdad, hermanos, que lo recomiendo 100% porque es una bendición.